Hola a todos, espero estén muy bien. Aquí pues vamos a continuar con el desarrollo del proyecto arquitectónico. Como ven, pues ya hemos terminado totalmente las dos primeras plantas o las dos plantas que tiene la vivienda. La idea es que a continuación comencemos a trabajar en la elaboración, el trazado de la planta de cubiertas, ¿sí? Pues nosotros lo que hemos inicialmente realizado es la copia de todas las líneas de ejes y los globos desde la planta del nivel 2. Las hemos puesto pues aquí a un lado. Se sugiere siempre que de una planta a otra hagamos la copia lateral totalmente horizontal, es decir, valiéndonos de los rastreos polares o rastreos normal, o incluso el modo ortogonal si hiciera falta para que los pongamos siempre así bien horizontal, eh, y nos sirvan las líneas de cada planta para el desarrollo posterior incluso del perfil de la vivienda, ¿sí? Que lo haremos por acá a la derecha. Entonces esa es la idea. Ya hemos hecho entonces el copiado y lo que vendría a continuación sería que hiciéramos el trazado, ¿sí? El trazado de las líneas de justamente desde la planta 2, ¿sí? Que tenemos acá. Si de pronto no hiciera falta para limpiar un poco la vista, bueno, aquí hay un detalle que estoy notando para que porfa arreglemos si es que tenemos movidos por acá algunos puntos y algunas cotas. Recuerden pues de la colinealidad que deben de llevar todos estos trazos, ¿no? Bueno, aquí ya hicimos este arreglo, sería bueno como tenerlo de una vez guardado. Sí, todo como lo vemos acá, vamos a dejarlo. Entonces, continuando, vamos a primero a ocultar como algunas capas que no necesitamos tener aquí, ¿sí? De algunos elementos, por ejemplo las cotas en el momento no las necesitamos, ¿sí? Entonces, eso por un lado, de pronto, bueno, sí, lo demás, bueno, símbolos también, podría ser que lo omitiéramos ahora. Entonces vamos a valernos justamente acá de la lista de capas, ¿sí? Para ocultar entonces todas las capas que tienen que ver con los ejes, o las líneas de ejes, no, los globos, y las cotas, ¿no? Que son dos capas que están por aquí, que son ATEX para los textos, ¿sí? Los podemos ir apagando. ATEX DIMS para las cotas y ATEX SIM también puede ser que la vayamos apagando, ¿sí? Aquí pues de todas maneras también se apagan también los globos, ¿no? Pero pues ya tenemos identificado básicamente eh, qué líneas vamos proyectando, ¿sí? Bien, y como ven acá arriba, estamos en la capa de A muro bajo, ¿sí? En esa capa es que vamos nosotros pues, a hacer el trazado de las líneas que tenemos aquí. Algunas que de pronto no las podemos referenciar, pues solamente las copiamos y las pegamos acá, justamente en esta planta. Podemos referenciar cuáles. Podemos referenciar, por ejemplo, si vamos desde aquí arriba, ¿sí? Las líneas de este muro, de esta columna, ¿sí? Con el muro que vemos acá, en la capa de muro. Entonces, esta línea, por ejemplo, la podríamos nosotros traer derechito hasta acá, ¿sí? No sabemos hasta dónde. Por lo pronto, como les digo, pues hay líneas como esta que pudimos proyectar, ¿sí? Pero sin saber hasta dónde, lo que nosotros podríamos hacer es como copiar, ¿sí? De pronto, o todo el elemento, o esta línea de este muro también acá, ¿sí? Podríamos copiar tomando referencia posiblemente en este punto o en la intersección, ¿sí? De ambos ejes o en este punto final. En fin, en cualquiera de esos puntos podríamos tomar la referencia y venimos entonces, por ejemplo, aquí que estamos es en la intersección y le damos clic entonces aquí también en la intersección de la siguiente planta, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, va a ser una línea que vamos a tener que unir con esta, ¿sí? Y que está en la capa de Amuro, pues la idea es que quede todo en Amuro bajo, es decir, todo esto está en la misma capa de Amuro bajo, ¿sí?
Y para que se unan bien y se formen las esquinas, algo que hemos realizado es el fillet con radio 0, ¿no? Entonces le damos F Enter, R Enter y en el radio específico 0 seleccionamos ambas líneas. Una buena recomendación que también les hago es que, pues como vamos a trabajar sobre las líneas de la capa de ejes, vamos a congelarlas para que de pronto no nos ocurra un accidente y no nos demos siquiera cuenta de mover una capa o de hacer una operación como la que realizamos a continuación hace poco con estas líneas. Entonces no se nos vayan a recortar líneas por aquí. Entonces vamos a de una vez a bloquear, ¿sí? Aquí arriba donde tenemos la capa de ejes vamos a cerrar el candadito para que a esas líneas no les pase absolutamente nada, ¿sí? Entonces miren que aquí ya tenemos, por ejemplo, lo que va haciendo la línea, el límite de la línea que proyectamos de acá, de la habitación, ¿sí? También podríamos, por ejemplo, tomar esta línea, ¿sí? Y copiarla, esta sí está en la capa de muro, por ejemplo, copiarla nuevamente. Desde esta intersección puede ser, o desde este punto de aquí arriba, ¿sí? Segundo eje, y lo traemos hasta este punto final. Entonces ahí nos dará pues la posición en que quedarían esas líneas acá. Entonces ya solamente sería nuevamente o hacer un fillet o con trim, TR doble enter, TR doble enter. Si me he acercado lo suficiente, pues ya ustedes notarán que al darle clic acá, ¿sí? Ya desaparece incluso la línea por acá. Si no nos acercamos lo suficiente, pues de pronto tendríamos que borrar también la línea que estaba por este lado. Entonces eso nos saca por acá la línea que tuvimos. Esta la copiamos acá y esto es una polilínea. Por esa razón acá nos queda esto volando, ¿sí? Podemos de pronto descomponer la línea con X Enter, explode, para que nos quede la línea sola. ¿Sí? No es recomendable que tengamos líneas sobre líneas, ¿sí? Por esa razón hay que ser como muy rigurosos con esto y donde tengamos que depurar y borrar, pues borramos, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos las tres primeras líneas de lo que sería la planta de la cubierta de este espacio, ¿sí? Por aquí hay una línea que ya habíamos visto que era la línea de la proyección de la viga canal, ¿sí? Y esa línea pues está así salida, ¿no? Normalmente pues lo que hacemos es copiarla también, ¿cierto? Tomar de pronto la referencia de este punto para llevárnosla para acá y aquí por supuesto hacer el tratamiento que debería de tener, ¿sí? Como línea que es de esta planta, ¿sí? Al ser una línea o polilínea del elemento de viga canal, lo probable es que todo no sea viga, sino que una parte de pronto sí sea de la viga canal, que sería esta horizontal, y esta otra, que alcanza a verse por acá, pues sería de la línea del muro. Entonces sería bueno primero explosionarla también, es decir, descomponerla y cambiar de capa cada una de estas líneas. Por decir esta que sería la de la viga canal, podríamos pasarla a la capa de viga o a viga que debemos tener por aquí, ¿sí? Ahí la podríamos poner, ¿sí? Y esta otra pues sería de muro bajo nuevamente, ¿sí? Como las otras que ya teníamos por acá. Entonces ahí ya la vamos viendo cómo la vamos formando. Aquí sí vamos a tener entonces que hacer un corte de este muro para que no sobrepase la viga. La idea es que la viga canal debe llegar hasta aquí al final, ¿sí? En la propuesta pues está de esa manera. Entonces vamos a darle otra vez fillet radius o trim TR doble enter, como ustedes quieran, donde recortemos entonces esta línea con esta, ¿sí? Ahí quedaría entonces recortada, listo. Y bueno, ya tenemos las dos líneas horizontales principales, que son las de las muros culatas que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces esas líneas ya ambas
podría ser que nos las lleváramos estiradas, ¿sí? Por aquí, ahorita las vamos a recortar donde deberían estar recortadas, pero es bueno que las tengamos hasta acá abajo. Entonces es tener todas estas líneas estiradas o estirar estas líneas porfa por acá, ¿sí? Así bien saliditas lo suficiente, que serían las culatas para nosotros. Y si observan ustedes por acá, pues también tenemos, ¿cierto?, la viga canal. Entonces, si no queremos hacer el procedimiento copiando y pegando como lo hemos hecho ya, sino proyectando, que también lo hemos hecho acá, podríamos nosotros de una vez irnos a la capa de viga, ¿sí?, o de muro. Podríamos hacerlo inicialmente con viga o con muro, a viga, para nosotros hacer el trazado justamente desde aquí. Bueno, aquí lo que hice por accidente, escape, lo que hice por accidente fue cambiar de capa acá. Entonces me paso a viga sin seleccionar para no ir a cometer ese error. Y desde este punto entonces puede ser que nos rastreemos hasta acá. Ahí vemos la intersección y comenzamos a hacer la línea de la viga. Como se van a dar cuenta, pues aquí no hemos tomado todavía en cuenta el espesor del muro de la culata, que sí debemos de tomarlo. Entonces inicialmente pues tendríamos que recortar, sacar las líneas de la cara interior de cada uno de estos muros culata. Esas caras están acá, ¿sí? Entonces voy a tomar solamente las líneas que son del muro sin acabado, ¿sí? Esta por ejemplo, y de una vez también la de este lado, ¿sí?, para llevarme las copiadas hasta allá, hasta el otro lado, hasta la otra planta, ¿sí? Entonces vuelvo y hago el proceso de copiar. Puede ser desde este eje, ¿sí?, y me los traigo entonces hasta este punto final. Ahí vemos cómo pues vamos obteniendo esas líneas en la planta de cubierta. Es un proceso muy sencillo, como se dan cuenta, pues no más es copiar y pegar con una referencia exacta. Voy a pasar estas líneas pues a la capa de muro bajo, como tenemos la otra, igual que hemos hecho hasta aquí. Y lo otro sería pues ya extender, ¿cierto? X, Enter, seleccionando esta línea de acá, ¿sí? Vamos a ver si nos da otro saltico por aquí. Esta ya la vamos a dejar mientras tanto por acá. Sí la podríamos estirar, pero pues primero sería mejor estirar la viga, ¿sí?, aquí, para poder ya estirar esta otra. Listo. Y así pues también vamos a extender. El comando X es extend, ¿sí? Ese comando lo tenemos justo acá arriba donde dice extend, en el panel de modificar, de seleccionaremos entonces por ejemplo esta línea. Bueno, esta línea no la selecciona. Para poderlo estirar de una vez lo vamos a hacer una por una, ¿sí? Pero también podríamos decirle por aquí, si le damos clic en Boundary Edge, que seleccionamos esta línea y ahí ya no vamos a seleccionar más nada. Le damos Enter, entonces simplemente seleccionamos esta línea. Ha habido un cambio como en el comando desde las últimas versiones, ¿no?, porque anteriormente pues uno directamente seleccionaba el Boundary Edge y luego estiraba o extendía las líneas. Pero bueno, como se darán cuenta entonces acá pues ya hay líneas que no vamos a necesitar, como esta del muro que sobresale, ¿cierto? Entonces ahí le daríamos nada más fillet con radio 0, ¿sí? Entonces podríamos seleccionar este con este, ¿sí?, igual que en el otro lado también, esta con esta. Entonces ya se forman bien las esquinas. Y acá es donde les comentaba que pues podríamos nosotros romper la línea de pronto aquí, para que esta parte de la línea sí quedara en muro bajo. Entonces venimos a Modify, a Break at Point, que sería esta opción que está aquí debajo. Ya la habíamos seleccionado, entonces solamente seleccionar el punto donde rompemos y este segmento entonces quedaría en la capa de muro bajo, ¿sí? Esa sería como la operación que haríamos en los 4 extremos, ¿sí? Aquí lo mismo,
Aquí pues extendemos un poco la línea que hizo falta y rompemos. Para cambiarla a su capa de muro bajo. Bueno, entonces compañeros, aquí digamos que tenemos a grosso modo el contorno, ¿sí?, de lo que sería la planta de la cubierta. Vamos a ver los detalles cómo vendrían a ser, ¿sí? Lo primero es saber que pues hay que hacer unas digamos consideraciones de lo que sería la viga canal, qué espesor tendría, ese tipo de cosas, y también tomar, perdón, este eje, por ejemplo, que tenemos acá como el eje que vamos a usar para la cumbrera, ¿no? ¿Sí? Aquí es importante entender que pues la cubierta tiene esos elementos, ¿no?, como en la parte estructural, que son una viga alta aquí. La idea es que la cubierta nos va a salir en dos faldones o a dos aguas, como llaman, donde la idea es que descienda hacia este lado donde estaría la viga canal, y el otro faldón pues también vaya en descenso hacia acá, es decir, que escurra el agua por este lado. Entonces, considerando eso así, pues vamos a tener que la viga o este eje va a ser el eje de la viga cumbrera, ¿sí? Eso por ahí. Entonces ya podríamos decir que desde acá lo que seguiría es bueno, desde la misma capa de muro bajo comenzar a trazar como las líneas, incluso desde el mismo eje, es decir, considerando que este va a ser como el punto más alto, las líneas que nos van a dar la caída del muro también culata del lado izquierdo como la del lado derecho, ¿sí? Es decir, los muros van a tener como la forma también de la cubierta. Entonces, por esa razón aquí hacemos como ese par de lineecitas que serían como las más altas de las culatas que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces ya desde acá nosotros podríamos comenzar a trazar, ¿sí?, lo que sería la proyección del perfil de la cubierta, ¿sí?, valiéndonos de dos puntos que tenemos ya dibujados de la planta de la cubierta, ¿sí? Entonces la recomendación es que las proyecciones que hagamos entre plantas, ¿sí?, las hagamos puede ser en la capa 0 entonces, por ejemplo, desde aquí nosotros podríamos extendernos, por ejemplo, pues por aquí más o menos, ¿sí?, y extender cada uno de los puntos que vamos a tener por aquí de finalización del muro. Puede ser que para que todos lleguen al mismo punto nos valgamos del rastreo de la primera línea que hemos hecho ya, ¿no? Y así pues en la hombrera también hagamos la extensión hasta donde vamos, hasta donde tenemos las líneas de arriba, igual que aquí también. Entonces traemos esta para acá. Estas son como las líneas básicas hasta ahora con las que vamos a hacer el perfil. Bueno, ya con ellas nosotros procedemos, antes incluso de hacer las líneas, la capa A plan 2 que habíamos mencionado ya, procedemos a hacer la consulta de el tipo de cubierta que queremos hacer, ¿sí? Es decir, es necesario que nosotros establezcamos qué tipo de teja vamos a usar, ¿sí? Si va a ser teja de barro, si la teja de barro va a ser teja tú, teja colonial, si va a ser teja metálica, si va a ser trapezoidal, o si va a ser una teja en PVC, o va a ser una teja en fibrocemento, ¿sí?
Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque hay unos pendientes que están recomendadas para cada material de estos, ¿sí? Incluso metiéndonos nosotros a internet, si vamos a buscar los manuales de cada una de cada uno de estos materiales o tipos de teja, pues de los fabricantes, ya sean ladrilleras, etcétera. Allí en los manuales ellos sugieren pues las pendientes, incluso con grados y ángulos, ¿sí? En porcentaje que nosotros podríamos aplicar. Yo por acá he considerado, por ejemplo, de una vez mmm, navegando, me busqué en Google unas tejas Eternit, o buscando el manual de tejas Eternit, me googleé de esta manera, tejas Eternit, ¿sí? Eternit es una marca, ¿sí? Vemos que está la teja ondulada P7, es de las más comunes que hay en el momento en el mercado. Entrando pues a esa página de Eternit, ¿sí? Aquí vemos que está esa teja, ¿sí? Tejas en PVC. Bueno, hay varios materiales, pero a lo que voy es a que si la teja que vamos a utilizar, por ejemplo, es una teja ondulada de perfil 7 o P7, ¿sí? Pues descarguemos esa información técnica o el manual técnico que tiene el fabricante, que es Eternit, ¿sí? ¿Listo? Hay incluso hasta manuales de bolsillo, ¿no? Pero es bueno que el manual que descarguemos sea un manual que incluso nos provea la información de cómo se instala también esa teja. Entonces vemos que este manual es como bastante completo, ¿sí? Tiene como bastante información. Aquí, por ejemplo, si podemos observar, arranca incluso mostrándonos cómo es la forma de esa ondulación, cuál es el ancho útil, cuál es el ancho real de la teja, ¿sí? Entonces, este perfil incluso nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y esta información que tenemos acá, pues también, porque hay unos números de esas tejas P7, ¿no? Número 3, 4, 5, etcétera, donde también, si vamos mirando más hacia abajo, ¿sí? Podemos observar cómo, por ejemplo, entre correas vamos a tener unas distancias específicas, ¿sí? Entonces, la idea es que en el ejercicio que vamos a hacer tengamos presente que cada una de estas tejas con las dimensiones que vemos acá y que por aquí tenemos también de altura, ¿sí? Porque por aquí nos dice que más o menos 2 milímetros, hay 57 milímetros de altura entre estas crestas. Entonces nosotros hagamos como el dibujo en perfil de esa teja, ¿sí? Entonces vamos a tener estos daticos a consideración, ¿sí? De la longitud total, ¿sí? Por ejemplo, de la número 3, que dice que la longitud es 0.91, que el ancho es 0.92, aunque el útil sea 87, que ese es un dato que también estábamos mirando acá, ¿no? 87, ¿listo? Y 92. Entonces, vamos a dibujarlas, bueno, no sé si todas, pero al menos dibujemos las 4 o 5 primeras, de la 3 por ejemplo hasta las 5 o 6, dibujémoslas, serían 4 tejas por dibujar en perfil con la longitud que pues ya habíamos mencionado. El ancho es como la medida eh, que ya habíamos visto en el perfil que estamos por acá, entonces la longitud total sería el dato que vamos a tomar en cuenta. Para la primera, que es la número 3, entonces sería un rectángulo de 0.91, ¿sí? 0.91 metros, ahí vemos la distancia. Y estos serían como aproximadamente, si son más o menos 2 centímetros, podríamos hablar de más o menos unos 6 centímetros, ¿sí? O un poco menos, 5 o 8, como para tomarlo por ahí, o 57 si queremos hablar de un dato muy exacto. Entonces voy a dibujar acá, las 3 o 4 tipos de teja. Para que quedemos en la posición de la proyección de una vez, por favor, aquí en este cubo de visualización,
la recomendación es que hagamos un giro, ¿sí? Hagamos un giro de la planta provisional para que podamos dibujar en el sentido en que va a quedar el perfil. Entonces por aquí en un ladito voy a colocar en una polilínea estas tejas, ¿no? Entonces decíamos que era .91 por .057 más o menos. Entonces de aquí hacia arriba sería .057, o sea 57 milímetros, ¿sí? Y hacia la derecha la primera sería .91. Entonces ahí vamos viendo que va saliendo como el dibujo del perfil, que puede ser que nos rastreemos o damos la medida con teclado y le damos C y Enter, que es la opción Close, para que quede dibujada la teja. Por aquí a un ladito podríamos también decirle de una vez que esta teja es la teja número 3, ¿no? Ahora miramos el ángulo de rotación, dice que el estilo de texto es de 2 milímetros. Bueno, ese tema pues ya es de una configuración previa que habíamos hecho. Vamos a darle entonces número 3. Listo. Enter y Enter para terminar. Bueno, vamos a tener que rotar el texto, pero pues la idea era que el texto ya viniera de una vez rotado. Así que quedara. Como les decía, esto es de un tema de estilo de texto que ya tenemos configurado. Entonces puede ser stylus o estándar, Arial, el que ustedes deseen, ¿sí? Del tamaño pues que nosotros usamos, ¿sí? Arial Narrow, bueno, por aquí podríamos usar estos de Swiss. ¿Listo? Dejemos este por ejemplo allí. La idea es que siempre podamos identificar la teja que tenemos al lado. ¿Listo? Entonces, este sería el perfil de esa teja número 3, ¿sí? Con este ancho total. Vamos a la número 4 que dice que tiene 1.22, entonces vamos a copiar o vamos a trazar nuevamente, si se quiere, de una vez, puede ser desde por aquí, la 1.22, 1.22.57, 0.57 y le decimos que cierre. Listo, entonces ya tenemos la teja número 4. Vamos a copiar también entonces de una vez el datico que tenemos acá para que lo vayamos de una vez diferenciando. Número 4. Listo, y así vamos sacando la 5, la 6. Creo que con esas dos más que hagamos va a ser suficiente. La 5 por ejemplo dice que es 1.52, entonces le vamos a decir por acá que nos haga la polilínea de 1.52. .057, asumiendo que no hay fallas en la fabricación, siempre es la misma medida. Listo, esta sería la número 5. Muy bien, y también dibujamos entonces la número 6. Con esa terminaríamos por lo pronto, ¿no? Esperar que no necesitemos pues dibujar más tejas, ¿no? Dejamos en la número 6, 1.83. Entonces vamos a hacer el trazado por aquí, 1.83. Debe ser que metí mal claro, me faltó un metro. 1.83. Listo. .057 y 6 para cerrar. Entonces ahí tendríamos la número 6. Listo, muy bien. Esas son mis 4 tejitas, las que voy a utilizar yo acá, ¿vale? Muy bien, entonces lo otro es que tengamos en cuenta de lo que dice el manual técnico y en todos los manuales técnicos de cualquier tema que ustedes escojan, que
por acá, bueno, no sé si lo diga en este, pero aquí, en la siguiente página sí está. Aquí están, por ejemplo, las pendientes que les estaba comentando hace un rato. Pendiente a 15 grados para el 27%, cuando tenemos longitud de 1 metro, del 36%, del 47% a 20 grados, y así sucesivamente cada vez que va aumentando el ángulo. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es creo que estaba en este mismo dibujo, bueno, que no, este dato de acá, bueno, en la tabla sí lo dice, es el traslapo, ¿sí? En todos los casos, si ustedes se fijan, el traslapo entre tejas debe ser de 14 centímetros y este es longitudinal, y cuando es lateral el traslapo es 47 milímetros, es decir, 4 centímetros, casi 5 centímetros que va a dar esto. ¿Listo? Entonces vamos a considerar primero, bueno, cuál va a ser la pendiente que vamos a aplicar. ¿Sí? Ya, estas son pendientes mínimas, ¿sí? De 15 grados sería la pendiente mínima, es decir que no podríamos, no es recomendación que se trabaje por debajo de esta inclinación. ¿Sí? Entonces, si vamos a trabajar con pendiente del 27% es porque nos vamos a desplazar 1 metro y vamos a subir 27 centímetros para que nos dé el ángulo de la pendiente. Entre 15 y 20 entonces tendríamos de 27 a 36%. ¿Listo? Vamos entonces a suponer que vamos a utilizar 27%. Por esa razón, por acá, nosotros vamos a trazar por aquí una línea auxiliar de 1 metro. Voy a escribir aquí 1 metro y voy a escribir acá 27 centímetros, o sea, punto 27 si vamos a utilizar 27, ¿cierto? Eso quiere decir que la línea o la hipotenusa que nos va a resultar acá, ¿sí? Esta línea es una línea que tiene inclinación del 27%. Y esa línea la voy a copiar o la muevo si quiero y me la voy a llevar entonces hasta acá donde tengo mi proyección de la cumbrera, es decir, la parte más alta, ¿sí?, que voy a tener yo acá va a ser en este punto. ¿Listo? Y puedo extender EX, enter, puedo extender esta línea hasta acá, la línea de proyección donde va la viga cumbrera, aunque yo sé que todo esto no lo voy a usar. Es más, si quieren pueden pasar esas líneas que estoy haciendo como líneas auxiliares a la capa 0 y de esto pues hacemos un mirror, ¿sí? Si vamos a utilizar la misma pendiente por el otro lado o si es posible utilizar la misma pendiente por el otro lado, porque puede ser que no, teniendo en cuenta que la luz o el espacio que vamos a tener entre esta proyección, por ejemplo, es de 4 metros 20 y del otro lado es de menos, es de 3,50 apenas, ¿cierto? Entonces puede ser que no sea la misma pendiente, considerando que digamos la viga que vayamos a aplicar acá, que nos quede construida, tenga que ser así, totalmente horizontal. ¿Listo? Entonces ahí ya nos cambia la pendiente y vamos a mirar cuánto nos va a cambiar, ¿cierto? Y ya aplicamos el mismo principio. Aquí podríamos aplicar una cota, ¿sí? Una cota que nos diga tantos grados. Bueno, está bien, conoceríamos los grados, pero si queremos saber qué pendiente sería, ya saben ustedes que solamente nos rastrearíamos desde aquí 1 metro, ¿sí? 1 metro es el trazado de una línea y miramos a los cuantos nos va a dar por aquí en perpendicular, ¿sí? Ahí dice 31,59, bueno, aproximadamente punto 31,59 viene siendo punto 32, o sea 32%, ¿sí? Esta línea nos indica que esta pendiente es del 32, 27%, 32%, ¿de acuerdo? Entonces esos dos valores los podríamos de una vez, para que no se nos olvide, se nos queden bien en la memoria, colocar por aquí. ¿Listo? Ángulo de rotación del texto,
colocarle aquí de una vez 90 grados y vamos a escribirle aquí entonces 27%, ¿sí? Y la otra, que es 32%, nos la traeremos pues para acá. ¿Listo? Vamos a por aquí, que ese es el dato que necesitamos, 27% y 32%. Entonces esto, como les decía, es una línea auxiliar. Voy a dejarla en 0, en la capa 0. Esto no hay necesidad de tenerlo dibujado, solamente era una referencia para indicar a la misma altura de la viga donde arrancaría la cubierta. Bueno, pero aquí viene lo más interesante. Lo más interesante es lo siguiente. Bueno, lo más interesante no está ahí. Lo que viene a continuación es el trazado de la teja cumbrera, ¿sí? Y el trazado de la teja cumbrera es algo que debemos de hacer para nosotros tener identificado dónde comenzamos a hacer el despliegue de todas las cubiertas por aquí, ¿sí? Y por el otro lado. Entonces, algo que de pronto mucha gente no recomienda es que tomemos las imágenes que vemos en los manuales de esa teja de la cumbrera para que la usemos y en términos coloquiales, la podamos calcar, ¿no? Es como la idea. Entonces, vamos a tomar una imagen de acá, ¿sí? Solamente vamos a tomar una imagen de aquí y vamos a tomar la referencia de una cota, ¿sí? Bueno, aquí nos dan unas cotas mínimas, pero podríamos asumir que este dato que está aquí como un mínimo de 14 puede ser como un dato para la escala que necesito, ¿sí? Y aquí también tengo otro dato desde este punto final, por ejemplo, hasta donde está el eje, dice máximo 153 milímetros, ¿sí? Entonces voy a tomar la captura, vamos a hacer una captura de esta imagen. Así nada más. Esa imagen la voy a guardar, voy a grabarla en el escritorio, puede ser. Voy a colocar aquí el nombre de captura de pantalla. Bueno, no, en vez de captura de pantalla lo vamos a colocar aquí captura de teja cumbrera o algo así. Teja cumbrera. Listo. Entonces esto es clave para que podamos nosotros acá, así como estamos en la capa 0 o en cualquier otra capa que queramos, insertar esa imagen, ¿sí? Ya estaba guardada por allá en el escritorio, entonces para que podamos importarla acá, ¿sí? Entonces la idea es que aquí podamos entonces decirle por insert, ¿sí? En el panel que dice referencia attach, ¿sí? Esta herramienta pues nos permite insertar referencias no solamente de imágenes, sino también de trazados de otros archivos. Entonces voy a buscar aquí en el escritorio, en el espacio del escritorio, la captura de la teja cumbrera para que me la traiga. Y aquí nada más, sin mover absolutamente nada ni cambiar nada, le voy a decir que venga y que quede acá, ¿sí? Bueno, ya va a quedar como horizontal. Ahora lo voy a tener que decir, uy, además va a quedar grandísima, como ven que me alejo. Vamos a ponerla pues por aquí. Voy a decirle que el factor de escala sea 1 mientras tanto. Vamos a ver qué hacemos con eso. La idea es que inicialmente pues voy a volver a quedar así como de frente otra vez, volteo otra vez esta flechita para poder mirarla bien. Podamos hacerle el escalado que necesitamos, ¿sí? Yo les estaba diciendo a ustedes que voy a utilizar, por ejemplo, este dato máximo 153 milímetros de una línea que necesito usar para escalar, ¿sí? Entonces, si esta es la cota que yo voy a utilizar para escalar, voy a aprovechar antes de hacer esto. Voy a cambiarle la transparencia para que nos quede un poco más manejable el tema de dibujar sobre esa imagen. Voy a trazar una línea que vaya en la dirección
de esta otra línea, ¿sí? Dice aquí de 153 milímetros, ¿sí? Pero pues solamente la dirección es la que puedo referenciar aquí. Yo voy a hacer el trazado con la distancia que dice allí. 153 milímetros son 15.3 centímetros, o sea, 153 metros. Entonces, como estoy dibujando en metros, voy a escribir 0.153 metros en esta dirección de esa línea, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que por el tamaño que me llegó de la imagen, la línea va a quedar muy pequeña, ¿sí? Entonces, por esa razón, esa línea que me queda aquí muy pequeña de lo que sería realmente esta medida, pues es la que me va a servir como una referencia para poder escalar esa imagen, ¿sí? Si mi idea es, como les decía, calcar la imagen, ¿cierto? Entonces, lo que debo de hacer es escalar esta imagen, ¿sí? Voy a seleccionarla, voy a decirle por acá por home que escale la imagen y que el punto que yo utilicé como referencia inicial para la línea sea el punto base para la escala, ¿sí? Ahora, aquí no se alcanzó a dejar ver por lo que el dibujo es tan pequeño. Bueno, voy a escalarla un poco más grande, así. Pero la idea es que cuando nosotros le damos escala y seleccionamos la imagen, con este punto base, ¿sí? Bueno, la referencia que es un valor o un dato, una opción que nos estaba dando acá, ¿sí? Por aquí ven ustedes que dice copy reference, ¿sí? Esta R de reference es la que nos sirve a nosotros para tomar la medida con referencia para la escala, ¿sí? Entonces de ahí es donde yo les digo que a pesar de que aparezca, de aquí no aparezca porque se ve que está muy pequeña la línea, entonces tomemos la imagen sin la línea, punto base, ¿sí? Ahora sí lo deja ver, vamos a darle referencia y la referencia para nosotros va a estar entre la distancia que hay de la imagen, es decir, desde este punto damos un clic hasta el otro punto por aquí, donde da sobre el eje, ¿cierto? Donde da sobre el eje, es decir, el punto final de esta cota, y el tercer clic lo damos aquí en el punto final de la línea, ¿sí? Por eso es clave, miren ustedes que nos quedó prácticamente de la misma longitud, ¿cierto? La imagen con su cota por aquí. Por eso es clave, les decía, cuando vamos a seleccionar para escalar, que no vamos a seleccionar con línea, porque si seleccionamos la línea, pues ya la línea no nos serviría como referencia para poder escalar la imagen. Aquí ya quedó escalado, ¿sí? Digamos que es una aproximación al dibujo que necesitábamos hacer. Y es como, es una manera que podríamos resolverlo, ¿no? Si de pronto el fabricante nos diera las medidas exactas, pues, de todos estos trazos, ya eso sería otra cosa. ¿Sí? Podríamos nosotros con los ángulos, con los radios y todo lo que nos diera trazar, pues, el perfil de esta teja cumbrera. Entonces aquí ya sí puede ser que en la capa de Aplan 2, que es donde veníamos dibujando, vayamos nosotros con el comando de línea o polilínea, si les gusta más, a trazar en un proceso, como les decía, de calcado, ¿cierto? Todas estas líneas, ¿sí? Aquí voy llegando, por ejemplo, acá, listo. Aquí voy llegando, por ejemplo, voy a llegar hasta aquí donde llega la parte alta de esta teja, por ejemplo, aquí, ¿sí? Voy a cerrar acá, voy a hacer el proceso de cerrar aquí, en este punto. ¿Listo? Ahí, por ejemplo, cierro una parte, que sería esta de acá. ¿Listo? Y a través de otra herramienta que se llama Spline, voy a hacer el trazado de esta curva, ¿sí? Esa herramienta la vemos acá, en estas dos que vemos una que se llama Spline Fit y otra que se llama Spline CB, o sea, vértices de control. Voy a tomar esta que dice Spline Fit, por ejemplo, y voy a tomar el primer punto acá, ¿sí? En otros programas eso se llama como curvas Bézier, etc. Aquí vamos a tomar entonces, por ejemplo, este punto, este otro punto, y por acá muy cerca de donde estaría como el eje, ¿cierto?
vamos a darle clic, ¿ya? Entonces cuando nosotros ponemos la dirección horizontal, miren, o extendemos la dirección horizontal de este ratón, si le damos enter, él termina ahí, ¿sí? Nosotros podríamos de pronto extender un poco esto hacia arriba, ¿sí? La idea es que esto quede como un poquito más horizontal, ¿sí? Cuando llegue aquí, digamos así. ¿Listo? Pero bueno, se ve como muy deformado. Bueno, no sé, dejémoslo como estaba entonces, que quede... Ay, bueno, ya me fue mucho. Que quede más arribita si se quiere, ¿sí? Da como una puntica ahí toda rara, pero bueno. Incluso podríamos adicionar un vértice, ¿no? Vamos a ver si por aquí dice Add Feed Points, ¿sí? Si nosotros adicionamos un vértice por acá, vamos a ponerlo por ahí cerquita, podríamos tomar estos dos vértices y los vamos corriendo aquí como para que le dé mejor forma a la curva, ¿no? Que es lo que estamos pretendiendo. Digamos que quede así como más horizontal. Listo. Esto ya me sirve a mí para yo poder sacar el otro lado en un mirror, ¿sí? Todos conocemos el comando mirror. Yo creo que ya no necesito ver esta imagen, la puedo eliminar. O puedo, como ya está metida como una referencia, ¿sí? Miren, aquí ustedes se meten a reference, a este cuadrito que es para administrar todas las referencias externas, ¿sí? Por aquí va apareciendo justamente esta de la captura de la teja, ¿sí? Hay otra por aquí de un proyecto de apropiación, pero vamos a eliminar esta, es decir, vamos a darle un detach, es la opción para que desaparezca totalmente la referencia, ¿sí? Y esto es bueno que lo hagamos porque de esa manera, cuando abramos el archivo, cada vez que vayamos a hacer una sesión de trabajo, pues no nos va a sacar un aviso ahí que nos pide ignorar referencias externas. Bueno, ya con eso terminamos de hacer como la eliminación de esa referencia y ya podemos hacer también el mirror que les estaba comentando de estos dos trazados, ¿sí? Obviamente el eje de la simetría lo vamos a tener en el punto final de esa curva que acabamos de hacer y el segundo lo vamos a tener por acá. No vamos a eliminar el objeto original, el elemento original, y ya nos quedaría entonces, digamos, todo esto por unir incluso. Bueno, creo que este no se dejaría unir con el otro, pero al menos estas dos tejitas sí podrían unirse, ¿sí? Y este es mi elemento del perfil de la teja cumbrera. ¿Ah? Entonces lo que podemos hacer para poder manejarla o manipularla aquí, que es donde estábamos buscando llevarla, es primero o inicialmente pues rotarla, ¿no? Rotémosla 90 grados o menos, no, 90 grados positivo. Sí, vamos a hacer esa operación de girar, rotates, puede ser con base en este punto, para que quede a 90 grados totalmente vertical y nos lo llevamos entonces en un movimiento, un desplazamiento M-Enter desde este punto hasta el eje que necesitábamos referenciado por aquí. Listo, tengámoslo por aquí más o menos. Listo. Es, como les digo, pues como la ubicación sobre esta línea del eje de la cumbrera, de la teja cumbrera. Ahora sí puedo volver otra vez a girar para trazar como más en posición todos los objetos. Entonces yo ya tengo mi teja cumbrera aquí, ¿sí? Y lo que viene a continuación es lo que ahora sí les comento, voy a grabar para no ir a perder mi trabajo, es comenzar a jugar con estas tejas, a ver cuál de todas esas tejas me puede llevar muy cerca de la línea de la cumbrera. Aquí podría ser de la viga canal. Aquí podría ser que consideremos entonces, como les decía hace un rato, un espesor para la viga canal, ¿sí? Es decir, para cada pared de la viga canal. Esa viga canal tengan en cuenta que va a tener una forma como de U, ¿sí? Entonces, el primer trazo, que sería el del espesor, se lo sugiero que más o menos sea mínimo a 10 centímetros, puede ser de 10 a 12 centímetros, eso ya va pues en cada quien.
Entonces hagamos un offset de estas líneas de punto 10 centímetros, que fuera lo mínimo, ¿sí? Para que quede una copia a este lado, ¿sí? Y de la otra lo mismo, una copia también a este lado. Así pues, digamos que ya tendríamos como un referente, ¿sí? Incluso podemos proyectar esas líneas o sacar offset de estas otras proyecciones que tenemos aquí también. Listo, con esta distancia de 10 centímetros pongamos por aquí y otra por aquí para que podamos nosotros ubicarnos bien con las tejas, ¿sí? Es más o menos la idea, no sé si hasta aquí pues de pronto sí quede claro lo que pretendo, ¿sí? Ahora lo que pretendo es que con estas tejas que yo me vengo por acá voy a hacer el procedimiento para colocar cada una, ¿sí? Si digamos me voy con la número 3, colocar todas las tejas de tal manera, disponerlas aquí de tal manera que pues no me vayan a llegar hasta esta línea, que ya sabemos que es la línea de la viga cumbrera, de la pared interior de la viga cumbrera, para que podamos ver la lógica de que el agua pueda caer a la viga canal, perdón, viga cumbrera, a la viga canal, qué pena, a la viga canal, caiga aquí el agua y no se nos vaya a desbordar, ¿sí? Esa es como la cuestión. Entonces acá voy a copiar, voy a hacer una copia, tengo algo seleccionado, vamos a hacer una copia de este elemento, por ejemplo, voy a empezar con la número 3, voy a copiarla y me la voy a llevar, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Voy a tomar referencia en este punto y voy a mirar que me llegue aquí en perpendicular, ¿sí? O puedo tomarla directamente en este punto. Vamos a dejarla ahí nada más, ¿sí? Para que llegue como en esa posición. O si referencio mejor el punto de abajo, puedo incluso llegar en esta posición directamente sobre la línea blanca. Es mucho mejor hacerlo ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer la rotación o la inclinación de esta teja, ¿sí? Esta teja me va a mostrar, justamente me va a mostrar la referencia o la opción de referencia para yo poder usar esta línea como línea de referencia de mi rotación. Si yo no conozco el ángulo, ¿no? Si ya conocen el ángulo, pues podríamos dar directamente por teclado el ángulo de rotación. Entonces, el comando rotate trae esa opción de referencia. Cuando yo le doy rotate, ¿sí? RO, enter, le doy enter, me pide el punto base, se lo doy directamente aquí en este punto, que fue el que justamente tomé para la ubicación con referencia. Miren que ahí ya yo podría decir a ojo que puedo hacer la inclinación, pero no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es dándole la opción referencia, donde yo le puedo decir, bueno, tome la referencia de aquí hasta aquí y el último punto en el punto final por acá lejos, lo más lejos posible, ¿sí? Entonces miren que la teja me va a quedar con la inclinación que necesito, ¿sí? Bueno, miremos un momentico en el manual porque todo pues comienza por allí. Miren ustedes que dice que mínimo el traslapo debe ser de 14 milímetros, de 14 centímetros, perdón, 140 milímetros. O sea que yo tengo que comenzar a medir, bueno, ¿sí? Es decir, por aquí por distancia, ¿cuánto tengo yo, por ejemplo, de aquí hasta acá? No, pues es que apenas tengo 8,38, ¿sí? O sea que, bueno, tendríamos que todavía subirnos un poco más, ¿no? O bastante más, para que hagamos este movimiento muy rápido o más rapidito. Algo que podemos hacer es irnos hasta este punto, entonces, bueno, aquí en perpendicular, aquí nos lo muestra en perpendicular, y que se desplace en esa dirección 14 centímetros o 15, dado que 14 es lo mínimo, ¿no? Entonces por acá podríamos decirle que de aquí hacia allá se mueva punto 14, nos vendría dando como por aquí, ¿sí? Y ya bueno, pues vamos a subir
esto para que llegue en perpendicular aquí. Aquí ya estaríamos como cumpliendo, ¿sí?, con los 14 de traslado que debemos de tener por este lado, ¿sí? Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener presente para todas las tejas que vayamos a hacer de aquí en adelante, ¿sí? Como se supone que las demás tejas van a quedar por debajo de esta teja, ¿sí?, es decir, van a quedar por debajo para que el agua pues, obviamente haga su curso normal hasta que caiga en la viga canal, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña rotación. Este sí puede ser desde aquí, desde este punto, en el ángulo que ustedes estimen, consideren. No hay necesidad de que sea un ángulo muy grande. Podríamos decirle, por ejemplo, unos 5 grados, aproximadamente es un estimado, ¿sí? Digámosle 5 graditos. Uy, pero este lo hice positivo. Vamos a hacerlo negativo, ¿sí? Entonces, desde aquí, por ejemplo, entonces que nos quede menos 5 grados. Uy, 5 grados es mucho, ¿sí? Aquí ya tendríamos que hablar de un gradito, de pronto, 2, a lo sumo, ¿no? Entonces, nuevamente rotar. Vamos a darle un gradito, a ver, negativo. Entonces, menos 1 es más o menos así. Así puede ser que vaya quedando, ¿de acuerdo? Entonces, si nos la jugamos para que terminemos con esta teja, ¿sí?, hasta allá, solamente sería tomar como este patrón, ¿ya?, y traérmelo de pronto desde este punto, ¿sí?, ya tengo 14 aquí, ¿sí?, aproximadamente 14, entonces desde este punto, que es el punto medio, es el que coincide con el punto medio, o no coincide, pero desde este punto, por ejemplo, me lo podría entonces llevar hasta que quede en perpendicular por acá más cerca de la línea blanca en la parte de abajo, no sé si lo notan, ahí más o menos que vaya quedando, ¿sí?, y voy haciendo el trazado de la otra teja que sería por aquí. Vamos a ver si por aquí nos da el punto final. También que la línea blanca nos quede en el extremo derecho, ubicado más o menos sobre esta linecita de aquí. Ahí vamos viendo cuántas tejas vamos llevando. Vamos llevando varias tejitas ya, ¿no? Entonces eso es lo que digamos que vamos a tomar en cuenta. Este proceso lo podemos hacer a ojo porque pues igual no es que sea algo que se dé muy preciso en obra tampoco, ¿no? Sin embargo, pues como ven, pues tampoco nos estamos desviando mucho, ¿sí? Y miren ustedes que aquí, por lo menos en la última, ya prácticamente está listo, ¿sí? Aquí me tengo que rastrear porque si no me rastreo me trae derechito a este punto. Entonces, ojo con el rastreo aquí hasta que lleguemos a la línea blanca por la parte de abajo. Ahí puede ser y ya quedó. Entonces, con estas tejas, miren ustedes, la número 3 de una vez me ha hecho el procedimiento. ¿Listo? Me ha aplicado bien el procedimiento. Entonces, si ustedes lo considerarían, pues aquí ya estamos muy cerca prácticamente de la viga canal. Aquí me funciona muy bien. La viga canal incluso puede quedar por acá, justamente casi en el borde de la teja. ¿De cuánto estamos hablando? Vamos más o menos hablando de unos 14, 15 centímetros aproximadamente. Sí, no es mucho. Pero este ejercicio también podríamos, si quisiéramos hacerlo con la número 4, para mirar a ver de pronto nos hagan menos tejas, ¿sí?, ya que es una teja más grande, ¿sí? Bueno, lo que puedo hacer más bien entonces para no ir tanteando de esa manera es copiar, ¿sí?, o hacer el proceso completico, ¿ya? Voy a llevármelo, por ejemplo, hasta esta teja, ¿sí?, en perpendicular aquí, mejor, como hicimos al otro lado, ¿sí?, y en una rotación con referencia le puedo decir que tome esta línea y se aproxime mucho, ¿no?
por aquí a un ángulo. Este es como el ángulo muy parecido. Vamos a subirle otro gradito. Bueno, de pronto se ve más abierto acá, pero pues puede ser que me funcione bien aquí, ¿no? Si está más abierto acá, por lo que tengo levantada la línea. ¿Listo? Igual tengo que levantar pues también esta teja, ¿no? Voy a llevármela desde acá hasta este punto medio y la idea es, bueno, ahí ya vamos viendo cómo se va viendo más o menos con el otro lado. Pareciera que funciona perfecto. Que hay que hacer un traslapo de esta teja hacia acá, en esta dirección de 14 mínimo. Entonces pongo los 14. Recuerden que vamos siempre utilizando la herramienta de extensión o la referencia de extensión para que nos quede como en la ubicación correcta. ¿Listo? Y finalmente, pues, cuando ya haya hecho la copia de estas tejas, desde aquí, por ejemplo, desde el punto medio hasta el punto medio de la otra, ¿sí? Vamos a terminar de ver si nos va bien con ese número de teja en la cubierta. ¿Sí? Entonces la llevo desde aquí, por ejemplo, hasta este punto medio, ¿sí? Hasta este punto medio, hasta este punto. Me va a tocar como subirlas. Era subirles la opción mejor, ¿no? Aplicando el mismo procedimiento que hicimos al otro lado. Desde aquí hasta que llegue a la línea blanca, por aquí más o menos. Bueno, desde este punto final es como más fácil ver ese rastreo. Ahí, por ejemplo, ¿sí? Parece que corta muy similar al otro lado. De aquí también entonces hacia abajo hasta la línea blanca, que no se nos pase. Ahí se ve que se corta bien. Vamos por este lado hasta la línea blanca, ahí más o menos. Y bueno, aquí ya vemos que sí se nos sale de la viga canal, ¿sí? Y la distancia pues que teníamos por el otro lado, que eran más o menos unos 15 centímetros, ya desde aquí hasta por aquí a este borde más o menos viene 134, casi 30, bueno, 34 centímetros, que ya es bastante también. Entonces eso lo que nos deja ver es que de pronto no todas las tejas nos van a servir, ¿sí? Si estas tejas número 3 pudieron perfectamente quedar aquí o ajustarse aquí, puede ser que yo ponga tejas número 3 o teja número 3 aquí, pero las otras puedan ser de pronto teja número 4 y con no 3 sino con 2 de pronto alcance a llegar muy cerca de la viga canal por este lado. Entonces podríamos tomar esas tejas de la primera, digamos, hilada pues, que tenemos de la cubierta, el primer tendido, igual tenerlas al otro lado, y ya de ahí en adelante usar la teja número 4. Entonces voy a hacer el ensayo, a ver cómo nos va. Voy a tomarlo desde aquí, ¿sí? Para llevármelo, digamos, aquí directamente por este lado. En una rotación, otra vez con referencia. Vamos a ver, R reference. Me tomé este punto y para el ángulo que necesito hasta este punto final, que me ubique entonces esta tejita unos 14 centímetros para adentro, punto 14 del traslapo, ¿sí? A moverla un poco para que quede más o menos por ahí. Vamos a hacerlo mejor desde un punto como este, por ejemplo, que nos quede sobre la línea blanca, más cerca de la línea blanca. Acá. Ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, sí está como muy similar al otro lado también. Podemos moverlo un poquito si se quiere. Igual hay que hacer una rotación, ¿no? Aquí hay que volver a hacer una pequeña rotación. Puede estar desde este punto de
un gradito, habíamos hecho creo que un gradito del otro lado la primera vez, puede ser algo como esto, ¿listo? Y esta pues ya es la teja número 4, ¿sí? Entonces podemos hacer el proceso de copiar a ver cómo nos va si llegamos aquí en este angulito que toque la línea blanca. Uy, aquí ya también se nos va a salir mucho, pero mucho, mucho, mucho. Número 4, número 3 se nos salen. Bueno, tal vez tengamos que hacer otro tendido de la número 3 y un final de número 4 o algo así. Vamos a mirar a ver. Vamos a ver por este lado cómo nos sale. Número 4. Todo esto es un ensayo y error que hay que hacer para planificar bien pues cuál es la teja que vamos a utilizar, ¿cierto? No, pero vamos a hacer rápidamente entonces todo el procedimiento con referencia con el ángulo de la cubierta pendiente, una pequeña rotación de un gradito, listo, y hacemos el proceso de mover toda la teja hasta más o menos donde debe quedar y la movemos 14 centímetros. Y copiamos, hacemos copias a ver si ya de esa manera podemos tener el tendido que necesitamos. Aquí puede ser que sí, solamente número 4. Entonces toca que sea como de esta forma, ¿sí? Aquí vemos que más o menos la distancia que hay desde las vigas canal hasta las bordes de las tejas son la misma, ¿sí? O sea que aquí nos puede funcionar también, ¿listo? Por tanto, pues ya ven ustedes cómo con la teja número 3 por acá y la número 4 por acá nos va a quedar el tendido de la cubierta.